Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al CIPA que realizaremos acerca de la tarea número 5 que corresponde al momento final de la materia de termodinámica. Les habla su tutora Ginette Paola Velázquez y vamos a dar inicio. Por favor, les agradezco en caso de no poder escucharme o de pronto no ver la pantalla, por favor levantar la mano o abrir el micrófono para informar. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces dando inicio al CIPA, vamos a irnos primero que todo a la guía de actividades. Listo, entonces, bueno, es una guía de actividades un poco diferente, de pronto ya lo notaron, a las demás actividades que hemos venido realizando porque la tarea 5, su objetivo principal es que ustedes puedan adquirir ciertas habilidades con simuladores que tienen ese beneficio de que nos permiten de pronto mirar cómo ocurre un proceso y solamente nosotros debemos mover o cambiar un valor. Entonces, es una manera muy práctica de nosotros poder aumentar la temperatura, aumentar la presión y de pronto ver qué le está pasando al sistema o qué es lo que ocurre con las variables que tiene ese sistema. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en esta unidad o en esta tarea final, ustedes van a aplicar todos los conocimientos adquiridos durante todas las 3 unidades, porque están todos esos conceptos que hemos visto. Hay trabajo, hay presión, hablamos de temperatura, hablamos de procesos termodinámicos, entre otros conceptos que hemos ya tocado en las diferentes unidades. Entonces, entonces la actividad es de tipo individual para entregar con un formato tipo artículo. Imagino que ya todos deben tener el formato, si no se los estoy mostrando aquí. Este formato tiene como particularidad que nosotros iniciamos escribiendo el nombre completo del estudiante, pues la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. De pronto aquí yo coloqué Bolívar porque es el departamento de donde yo lo estoy haciendo, pero ustedes colocan el suyo y su correo institucional. Acá donde ustedes ven resumen y abstract, con muchos me han preguntado, de pronto han tenido como la misma inquietud, y es que de pronto me preguntan que si el resumen es acerca de todas las unidades o acerca de la tarea 5. Entonces, como estamos haciendo un informe de la tarea 5, este resumen debe ir netamente enfocado a estos conceptos y las actividades que estamos haciendo en esta tarea. Listo, entonces es presentar un breve resumen de la actividad que estamos realizando y de los resultados y de pronto principales conclusiones o análisis que llegamos a hacer de esos resultados. El abstract va a ser el resumen en inglés, el mismo de arriba pero en inglés. Iniciamos el desarrollo del trabajo. Si se dan cuenta, el formato es en doble columna. Este es el formato que debe tener por ser tipo artículo, y vamos a iniciar dando una breve introducción de la temática y empezamos a desarrollar el trabajo. Entonces, de acuerdo a la guía, van a ser 3 pasos individuales. El primero va a ser la aplicación de propiedades termodinámicas, el segundo la aplicación de transformaciones isotérmicas y el tercero el análisis del cálculo de trabajo en condiciones experimentales simuladas. Entonces, vamos a abrir una ronda de preguntas para ver del paso 1, de pronto cuáles han sido las principales inquietudes que han presentado a la hora de realizar el paso 1. Marco Antonio tiene la mano levantada, adelante. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que sucede es que con el simulador he tratado de realizarlo, pero los valores específicos que dice en la guía no se encuentran. Digamos, en un punto la temperatura me dice que es 45 de la guía, pero muevo el cursor o la bolita de la temperatura y se pasa de 44 a 46. Ese es como el inconveniente que he tenido.
Sí, Lo mismo sucede bueno, con la temperatura del agua del y con agua. la masa. No son totalmente específicos los valores, no son porque no nos da esa opción. Listo. Bueno, sí, es un buen punto porque deben ser actualizaciones que se le han hecho al software, pero no nos vamos a complicar. Listo. Entonces, por ejemplo, si acá dice 45 grados, si usted lo hace con 44, perfecto. Pero O con 46 se reporte podría también, o sea, también. O por encima o por 44 debajo. o 46, pero reportamos la temperatura elegida será 44 grados Celsius y vamos a realizar los cálculos con esa temperatura. Ah, perfecto, Entonces, profe, sí, porque estaba perdido con ese punto, no qué hay pena. problema, no hay problema con de pronto variar. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es poner en práctica todos los conceptos. Entonces, de pronto el valor aquí que elijamos no va a cambiar, que esté entre 40, cerca de 45 aproximadamente, entonces puede ser 44, puede ser 46. Lo mismo pasa para todos los pequeños, digamos que cambios que ha tenido. Entonces, de pronto si no alcanzan a ponerle 28.5, lo más aproximado. Entonces, ahí los trabajos no van a ser iguales, ¿cierto? Porque si de pronto yo no le voy a poner 28.5, sino que le voy a poner 20 o no sé, lo que el simulador me permita, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes realicen el paso a paso. Los valores, no les voy a decir no importa, no, pero que sean aproximados al valor que está dado en la guía. Listo. ¿Alguno ha tenido otro inconveniente con el paso 1? Profe, yo también, qué pena, con Sí, el calor específico que nos sí, están solicitando, pues en el programa no cambia. Nos queda el valor específico de 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin. sí. Entonces nos Bueno, queda ese valor vamos a hacer específico. vamos a hacer la explicación entonces del paso 1 acá con las diapositivas y miramos y vamos a entender por qué ese valor no va a cambiar. Listo. Entonces, en el paso 1 nos dicen que tenemos cuántas sustancias A, B, C, D, E y F, ¿cierto? Y esas sustancias nosotros no sabemos cuáles son sus propiedades, es decir, no conocemos ese calor específico. Sin embargo, tenemos la otra sustancia que es agua, y el agua sí tenemos definido su calor específico, que es de 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, por eso es que ese valor no va a cambiar porque es del agua. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Cuando hacemos la simulación, la guía dice colocar, para mi caso, estoy haciendo un ejemplo, colocar en la sustancia A 55 gramos. Ahí lo coloqué en el simulador, 55 gramos, y una temperatura de 56 grados Celsius. Listo, ese es el primer paso y ahí acomodé la sustancia A. Luego me dice el agua, voy a colocar 120 gramos y de temperatura voy a colocar 40 grados Celsius. Lo coloqué y listo. Luego, ¿qué van a hacer ustedes? Van a iniciar, a comenzar como tal el experimento. ¿Qué es un calorímetro? El calorímetro es esa cajita que ustedes ven ahí. Miren que la sustancia A es la que ingresa, el agua es la que está aquí abajito, dentro del calorímetro. Y miren que ahí ustedes tienen como, si ven esa varita que va entrando ahí gris, eso es una termocupla. Cuando el calorímetro se cierra, lo que hace esa termocupla es darnos cuál es la temperatura de ese sistema durante el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a buscar el sistema? Va a buscar un equilibrio térmico. ¿Se acuerdan que siempre el foco de mayor temperatura va a transferir energía al foco de menor temperatura? Por tanto, como la sustancia A y el agua están a distintas temperaturas y tienen una masa distinta, ahí lo que va a buscar es el equilibrio térmico. Listo. Miren, lo siguiente que nos dice la guía es que cuando ya tenemos esto, vamos a comenzar y vamos a reportar la temperatura inicial y final del sistema. Listo.
Entonces, cuando le doy comenzar, me queda lo siguiente. Temperatura inicial del sistema, si la ven que aquí me la indica, 40 grados Celsius en la primera, y al final, ¿cuánto es? 40.40 grados Celsius. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes no van a calcular la capacidad calorífica del agua, porque ya la tienen. ¿Ustedes qué capacidad calorífica van a hallar? La de A, porque es realmente la incógnita que tenemos. Entonces, ¿qué es lo primero? Realizar un balance de energía, donde el calor va a ser igual a la masa por el Cp por el delta de temperatura. Entonces, tenemos dos, digamos, para hacer este balance vamos a tener el calor absorbido más el calor cedido igual a 0 para que pueda haber un equilibrio. Entonces, del calor absorbido, que es el del agua, vamos a tener que es masa del agua por Cp del agua por el delta de temperatura. Miren que es la misma fórmula esta, sino que la estoy haciendo para el agua primero. Eso va a ser igual si yo paso esto hacia acá, hacia el 0, me va a quedar negativo, ¿cierto? Entonces va a ser Q absorbido igual a menos Q cedido. Entonces por eso es que ustedes ven que aquí hay un signo negativo. Entonces ese negativo es de, digamos que pasar el Q cedido para este lado de la ecuación. Entonces me queda menos el Q cedido, que va a ser el de A, va a ser la masa de A por el Cp de A por el delta de temperatura. ¿Qué es la incógnita que tenemos de esta ecuación? El Cp de la sustancia A, porque el Cp del agua lo tenemos, el calor específico del agua lo tenemos, la capacidad calorífica, perdón. Entonces, miren, ¿qué nos queda? Masa del agua por capacidad calorífica del agua por delta de temperatura del agua sobre masa de A por delta de A. Listo. Entonces, despejando la capacidad calorífica de la sustancia A, me queda de esta manera. Miren, me queda capacidad calorífica igual a mis datos que yo tenga. Todos esos datos ustedes los van a tener. La masa del agua se la colocaron al simulador, el Cp del agua se los da al simulador, el delta de temperatura es la temperatura final menos la inicial, miren en Kelvin, y abajo van a tener la masa de A, que también se la colocaron al simulador, por el delta de temperatura de A, que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, cuando hagan esa operación, les va a dar la capacidad calorífica. Miren que aquí tengo un signo negativo, acá también. Multiplico a ambos lados por menos 1 y me queda la capacidad calorífica de A igual a 233 joules sobre kilogramo Kelvin. Ese es el primer paso. Hallar la capacidad calorífica de la sustancia A. Luego les dicen que suponga que tiene 30 gramos de B y que su temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Para el agua tiene 100 gramos y su temperatura inicial es determine teóricamente la temperatura final del agua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Exactamente igual, haciendo este mismo balance. Miren, masa del agua por Cp del agua por temperatura final del sistema menos temperatura inicial del agua va a ser igual a masa de B negativo por el despeje por Cp de B por temperatura final del sistema menos temperatura inicial de B. Todos estos valores los tenemos y ¿qué tenemos que despejar de la ecuación? TF, ¿cierto? Despejamos TF de la ecuación y nos queda de esta manera. Entonces, ustedes lo que van a hallar es temperatura final del sistema y la hallan despejando de la fórmula anterior. Entonces ahí le van colocando los valores que tienen, masa del agua ya lo tienen, mírenlo acá, 100 gramos, Cp del agua también lo tienen, temperatura inicial del agua también lo tienen, que son estos valores que le dieron acá inicialmente, masa de B también, Cp de B también, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hayan temperatura final. ¿Listo?
Y el punto 3 dice lo siguiente. Doctora, qué pena con usted. Sí, adelante. Muy buenas noches para todos. Con respecto al punto número 1, Se escucha bastante entrecortado. No sé quién está hablando. Juliet. Manuel. Doctora, Hola. qué pena. Estoy Sí, tratando ahora de desarrollar el punto 1 y no tengo muy en claro en la parte del... Emanuel. Qué pena, tutora. Con respecto al calorímetro, yo escogí, por ejemplo, el literal D, que es E y E. Dice sustancias seleccionadas en el seleccionador es D y E. sí. Yo le di ahí para colocarlo, pero solamente me deja seleccionar una sola letra, no me deja seleccionar las dos, o es por separada Es por separado. Así es. Ah, listo. Eso con Primero respecto, haces la D y luego haces la E. pero digamos con respecto a la masa, temperatura, agua y temperatura en grados centígrados, ¿hay que modificarle en algo o eso No, ya queda ahí nada, mira. estipulado? O sea, tú vas a hacer exactamente lo mismo desde aquí, desde donde dice seleccionar la sustancia, pero aquí no va a ser A, aquí va a ser D. D, sí. Y luego haces exactamente lo mismo, pero con E. Ya, Listo. ya O sea, entendí. es exactamente lo mismo, pero como son distintas sustancias, ahí cambia el peso molecular, cambian las propiedades, entonces el resultado les va a cambiar. Pero digamos con respecto a ajustar la temperatura, dejo igualmente lo que dice ahí la guía, que dice que a 45 grados. Sí, exactamente. Es lo mismo, son los mismos datos, pero lo que cambia son las sustancias. Como le decía a tus compañeros, de pronto el simulador no te va a dejar colocar 45, puedes utilizar 44, 46, o sea, el valor aproximado, lo que te permite el simulador. Ah, listo. Y con Listo, respecto, entonces, ¿hay que sí, tomar el pantallazo, doctora, o...? sí, claro, así como se los estoy mostrando acá, miren. Así, tal cual, ustedes me lo van a colocar de esa manera. Esto Ah, es inicialmente, esto es final, así tal cual. listo. Digamos como todo el proceso, se toma la imagen. Si se toma la imagen, miren, la imagen debe tener masa de la sustancia, sea cual sea, temperatura de la sustancia, temperatura y masa del agua y la temperatura inicial, miren, del sistema. Y cuando le dan comenzar, les va a quedar al final una temperatura final y el sistema les va a quedar así, o sea, le toman captura a la inicial y a la final. Listo. Listo, tutora. Listo. Y con respecto al punto... Espérame, tutora. Listo. No, sería eso por ahora. Listo, perfecto. El punto 3 les dice que acá con el aplicativo realizar la configuración del numeral 2 y comparar determinando el porcentaje de error. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer esto, pero en el aplicativo. Van a colocar 23 o ya sea 24, vamos a decir, nos deja 23. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. ¿Esta web queda grabada y su merced no las puede compartir? Sí, claro, lo estoy grabando. Ok, profe, 23 gracias. gramos Al de B. correo, sí. Sí, claro, yo se la comparto por todos los medios, correo institucional. Sí les deja, entonces hacen esto. Colocan B, sustancia B, 23 gramos, temperatura inicial de 30, agua 80 gramos, temperatura inicial, ambiente de la ciudad de residencia. Todo esto lo colocan y determina la temperatura ambiente, que va a ser la inicial acá,
va a ser la misma que le van a colocar al simulador. Es decir, que si yo hago el cálculo hablo de este cálculo, de acá abajo del punto 2, si yo hago ese cálculo con mi temperatura inicial del agua de, no sé, 26 grados Celsius, esa misma se la pongo al simulador para que pueda haber un grado de comparación. Entonces, luego de que ya metí en el simulador, me va a dar acá en la termocupla, acá en la pantallita, me va a dar una temperatura final. Entonces, supongamos que a mí en la temperatura final me dio, que acá calculándola, me dio 28 grados Celsius, ¿cierto? Y cuando lo hice en el simulador, me marcó que la temperatura final era 28.5. ¿Qué hago yo en el punto 3? Determino el porcentaje de error, donde voy a colocar el valor absoluto del valor del simulador, que va a ser 28.5, menos el valor calculado, que va a ser 28, el que me dio acá arribita, sobre el valor calculado, que va a ser 28 por 100%. Y ahí me va a dar el porcentaje de error que tiene, hacerlo teóricamente y compararlo con el simulador. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Sí quedó claro ese punto? Tutora, buenas noches. Lo que pasa es que yo Buenas sí, yo realicé ese punto, y no sé si lo hice de una forma diferente o qué, porque no pude realizar el porcentaje de error. O sea, para la sustancia B también debo calcular lo que es que usted acá tiene el CPV, el CP de B, 200 joules sobre kilogramos por K, ¿cierto? Kelvin, sí. Esa información también la sacó realizando lo que hizo en la sustancia A. Exactamente, Ya. sí, exactamente. Primero hallé el CPDB, Sí, como porque lo hice no, acá en la guía no está, No, no ¿cierto? lo dan. Entonces hay que calcular Sí, también el de B. exactamente, Ok. así es. Listo, para fines prácticos pueden tomar 200 joules sobre kilogramo por Kelvin para el CPDB, para que no lo tengan que calcular, porque yo lo calculé. Listo. Entonces, tomen este valor para que no tengan que calcularlo y simplemente aquí van a hallar es la temperatura final del sistema. Entonces lo hacemos con 200 joules. Sí, 200 joules sobre kilogramo Kelvin. Ok. Listo. ¿Hay alguna otra duda de ese punto? O sea, hasta ahí sería el ejercicio 1, profe. Sí, hasta ahí. Sería paso 1, hallar el CPDA. Paso 2, hallar la temperatura final del sistema, teóricamente. Y el paso 3 es hallar la temperatura final del sistema del paso 2 con el simulador y determinar el porcentaje de error entre el simulador y el valor calculado, teóricamente. Ok, profe, gracias. Listo. Vamos con el paso 2. ¿Han tenido inconvenientes con este paso, con el link? No, profe. ¿Sí han podido colocar el valor sin problema? Los valores de simulación que Pues, les da. qué pena con usted, doctora. Eso iba a decir yo, pues la verdad, yo estaba, bueno, intentando hacerlo del simulador y no deja colocar, o sea, exactamente los datos que usted da, no nos deja colocar exactamente. Entonces, ¿podemos aproximarlo, profe? Sí, miren, aquí pasó algo. Cuando se realizó la guía,
el simulador permitía, aquí donde ustedes ven por 10 a la 6, estaba hasta 10 a la 8, ¿sí? Por eso ustedes tienen en la guía, miren, estos valores, porque cuando ustedes hacen esta conversión, a ustedes les da en Pascal, les debería dar 1.3 por 10, o sea, 1.3214 por 10 a la 8 pascales, ¿sí? Pero actualmente el simulador no lo permite. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes le van aquí a rodar una coma. No vamos a cambiar el valor, lo único que vamos a cambiar es la magnitud. Vamos a rodar una coma y entonces el estudiante A, yo se los voy a mandar ahora que les mande la grabación, les mando los cuadritos como quedan para que no tengan problemas con el simulador. Listo. Para que les pueda quedar a las 6. Yo lo hice con 13,2. El Exactamente. No, estudiante bueno, pero A. 13,2 te va a quedar diferente. Mira, si tú lo haces con 132.140, cuando lo hagas, o bueno, hagamos algo. El que lo hizo con 13,2, por ejemplo, te da un orden de 13,2 por 10 a la 6, ¿cierto? Sí, Bueno, 13,2 por 10 a la 6. a las 6. Bueno, entonces eso ustedes lo deben reportar, ya que el simulador no permitió colocar 1321.4 atmósferas, No, que no permite. no permite, entonces ustedes van a reportar el por qué utilizaron y realizan su cálculo normal con el simulador. Listo. Listo. Entonces, vamos acá al simulador. Bueno, el objetivo del segundo paso era el siguiente. Entonces, son aplicaciones de transformaciones isotérmicas. Cuando hablo de isotérmico, ¿quién me dice qué significa isotérmico? La temperatura es Constante. estable, constante. Es constante, exactamente. Entonces, es digámoslo así, una producción de trabajo a temperatura constante y cambio de presión, ¿cierto? Presión y volumen. Entonces, cambia presión y volumen, temperatura queda totalmente constante. Entonces, miren lo que acá dice. Entonces, primero vamos a mover el émbolo con el mouse ajustando la presión a 7.8 por 10 a la 6 pascales. ¿Ya? Entonces, miren que enseguida dice, cada estudiante tendrá una presión diferente que debe consultar en la tabla 2. Entonces, de una hagámoslo con la presión que está en la tabla 2. Listo. Después dice, reportar el volumen final y el trabajo final. Vamos al simulador. Entonces, ejemplo del mío. Empiezo con 2.5 de presión 1, 2,5 por 10 a las 6 pascales. ¿Qué tengo de volumen? 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y tengo un trabajo de 0 joules. Temperatura es igual, 300 Kelvin y número de moles, 1 mol. Listo. Cuando yo obtengo la temperatura final, ejemplo, esta presión, perdón, digo que mi presión final es de 7,6 por 10 a las 6 pascales y escribo mi volumen. Entonces le vamos a tomar, miren lo que hice, vamos a tomarle un pantallazo al inicial y al final, así como lo hacemos con el paso 1, listo. Cuando hagamos ese reporte de
volumen final y trabajo final. O sea, en el screen que ustedes hagan va a salir todo eso. Va a salir todo eso. Entonces, no se pongan de pronto a escribir volumen final igual a tanto, trabajo final igual a tanto, no, sino que tómenle pantallazo, inicial y final, y ahí hacen la comparación. Luego dice, hacer clic en reiniciar y repetir el procedimiento si la presión se ajusta a la presión reportada al siguiente, de acuerdo a la letra seleccionada. Entonces, lo que les está diciendo la simulación o el ejercicio es que este va a ser la presión inicial, ¿cierto? Y su presión final, ¿cuál va a ser? Esta que está acá. Entonces, por ejemplo, estudiante A, 7.8 por 10 a la 6 va a ser la presión inicial. 7.8, lo buscamos aquí. Ahí. Aquí le tomé screen. Listo. Y ese es mi sistema inicial. Y luego, por ejemplo, el de la compañera, si lo paso a pascales, este valor me va a dar aquí 13 puntos, como ella lo dijo, 13.21, 4 por 10 a la 6. Entonces vengo acá al simulador, 13.21 bajo 13. Bueno, miren que ahí no les va a quedar exactamente porque no deja. Entonces, si les deja por ahí aproximado, ahí me dejó 13.2. Listo. Entonces, ahí aproximado les da esto. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a tomar screen aquí y eso lo reportamos en el formato tarea 5. Luego, venimos acá. Finalizando los 3 puntos del paso 2, responda a los siguientes 3 cuestionamientos. ¿Ya? Eso lo van a hacer debajo de donde están reportando el screen de lo que acaban de hacer arriba. Entonces, mire, copie las gráficas obtenidas para las dos configuraciones realizadas. ¿Cuáles son las gráficas? Estas que aparecen aquí. Entonces, si ya ponen en el screen, no copien de nuevo las gráficas, ya ahí está. Entonces, en una tabla, esa ustedes la van a agregar, reporte la información solicitada para las dos configuraciones. Pues ahí escriben lo que obtuvieron, analice los datos obtenidos y discuta en un párrafo los cambios generados, describiendo los procesos termodinámicos que se llevan a cabo y su campo de aplicación en la industria. Entonces ustedes ahí hacen un pequeño análisis de eso que hallaron en el simulador. Listo. Entonces, y vamos a escribir de pronto en qué campo de aplicación se puede utilizar este tipo de proceso. Por último, dice, establezca el trabajo realizado por 0.789 mol de gas a 180 Kelvin, la cual pasa de 1.73 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 1.90 por 10 a la menos 3 metros cúbicos analíticamente. Entonces, realizar también en el simulador y comparar los resultados obtenidos para hallar el porcentaje de error. Ustedes me van a decir, no se puede porque esto no se puede cambiar en el sistema y esto tampoco se puede cambiar en el sistema, ¿cierto? Sí, ingeniera, porque yo lo traté de organizar No o se sea, puede. en el simulador no se puede cambiar Así es. los valores que dan ahí en la guía. Incluso Entonces, pensé que, ok. ¿qué vamos a hacer? Le vamos a cambiar este valor para poder compararlo. Hagámoslo con un mol, teóricamente, y 300 Kelvin, que es lo que el simulador permite. Y tenemos en cuenta el volumen que nos está diciendo normal, el volumen que nos está diciendo la guía, va a ser volumen 2, volumen 1. R va a ser igual a 0.082 litros atmósfera Kelvin mol. Y esta es la fórmula que ustedes van a obtener. Trabajo lo van a realizar teóricamente. Número de moles ya lo tienen, 1.
R ya lo tienen, este que está aquí, temperatura ya la tienen, 300 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Listo. Cuando hagan ese trabajo, ahí les va a dar un valor. ¿Sí? Vamos al simulador y colocamos el simulador que nos lleve. Miren que ya ahí no vamos a tener en cuenta la presión, que vamos a tener en cuenta ahí el volumen, porque tenemos un volumen 1 y volumen 2. Entonces, por ejemplo, si mi volumen 1 es 0.63, ese va a ser mi volumen 1. ¿Sí? Y voy a mi volumen 2, que es, no sé, 0.18. Listo. Hago miro cuál, hasta mi volumen 2, cuál es el trabajo. Mírenlo aquí, 4.215 joules. Y lo que voy a hacer es comparar acá en el porcentaje de error. El valor absoluto, recuerden, porque me han colocado el error negativo y el error no puede ser negativo. Siempre se hace con valor absoluto. Entonces, valor absoluto de el valor simulado menos el valor calculado teóricamente sobre el calculado por 100. Y ahí hallamos el error que hay con el simulador y haciéndolo teóricamente. Profe, una pregunta. ¿Ese porcentaje de error es en base, pues como veo la fórmula, es en base al simulador? O sea, es verificar Mira, entre el simulador y los cálculos que uno realiza. mira, en el punto 3 tú vas a hacer este cálculo. Vas a hallar el trabajo, ¿cierto? De manera teórica, o sea, por medio de cálculo manual, por decirlo así. Tienes el número de moles, tienes el número de la constante de los gases, tienes temperatura y tienes volumen 2 y volumen 1, ¿cierto? Aquí te va a dar el valor del trabajo para ese sistema de manera calculada. Después te vas al simulador y estos mismos datos que están aquí, tú los vas a simular. Entonces, el simulador tiene un mol, tiene 300 Kelvin. ¿Qué vas a cambiar tú? El volumen. Entonces, vas al simulador y llevas el volumen, por ejemplo, en mi caso, es 1.61 por 10 a la menos 3 el volumen final. Entonces, 1.61 por 10 a la menos 3. Aquí no llega, pero en el de ustedes, si no estoy mal, si vamos a ver la guía que les dice 1.90. Entonces, 1.90 no llega. Entonces, ojo chicos, con el valor que van a hacer aquí en el volumen final, es el mismo que van a hacer con el calculado. Entonces, por ejemplo, elijamos un valor, por ejemplo, 0.8 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, aquí, donde dice la guía, va a ser aquí 0.8 metros cúbicos. Y acá le vamos a colocar el valor de 0.75. Yo se los envío. Es 0.75 metros cúbicos a 0. Sí, tutora, porque en el simulador solamente deja hasta 1. Desde 1, Llega hasta exactamente. 1, o sea, es el mayor número. Exactamente, así es. Entonces le colocamos aquí 0.75 y aquí 0.80. Profe, deberías arreglarlo y le tomamos un pantallazo. Sí, ya. Yo creo que lo tengo por aquí arreglado. Lo que pasa es que yo envié la guía con los valores modificados, mírenla aquí, y no la subieron a tiempo. Entonces, si ustedes gustan, con la grabación les envío esta guía. Y lo Sí, hacemos, tutora, Sí, porque profe, sí, perfecto, con sí, los prácticamente, o sí. valores, sea, y yo lo inicié a hacemos con hacer el estos valores. trabajo y ciertos datos no No nos corresponden, no no son. Sí, corresponden para miren, poder realizar los ejercicios. sí, miren, por ejemplo, que la que yo mandé para que le subieran, sí les da, que es esta, 0.97 a 0.46. Ah, Acá sí, también, miren que, ese por ejemplo, dato sí, ese dato este sí también, es acorde sí, al al simulador. sistema.
al simulador. Sí, por ejemplo, acá en la presión también, porque ustedes también pueden poner 13.21 por 10 a la 6 y también se los va a permitir el simulador. No, Acá también. Acá también miren que está 46, está 28.6. Profe, pues qué pena con usted, pero yo opinaría que debería enviarnos el link de la grabación de hoy junto con la guía ya, o sea, ya modificada, porque es que la verdad No, también estoy perdido con el tema. igual se la puedo mandar enseguida y mientras se va descargando la grabación. Ah, bueno, igual perfecto, se- sí. Perfecto, Sí. sí, mejor. yo se Para los ir voy a adelantando, porque yo Recuerden sí iba adelantando, sí. pero hay muchas, no sé, No, muchas dudas con se la van a dar guía. cuenta, que, bueno, con esta que ya está modificada, ahí les va a dar súper rápido. Y bueno, ya saben de pronto lo que tenían pendiente por saber de los cálculos, ya lo saben, y va a ser más rápido que lo desarrollen. Listo, tutora, gracias. Listo, sí, profe, muy amable. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, miren, el último paso, ustedes deben hacer esto que está aquí. Ustedes deben ir al simulador y vamos a tener aquí transformaciones termodinámicas. Entonces, isobáricas, adiabáticas, isotérmicas, isocóricas. Entonces, si yo le doy acá en isóbara, miren lo que pasa con el simulador. ¿Qué queda constante? La presión. La presión. Entonces, si es adiabática, ¿qué pasa si es adiabática? ¿El volumen? Pero miren que el volumen también cambia. Miren el simulador. No, Todas cambian. todo Ahí cambia, o cambia sea, todo, todo el ¿cierto? sistema cambia. Ahí cambia todo. Isotérmica, Todas menos la temperatura. todo menos la trabajo, temperatura. la Todo temperatura. menos la temperatura, miren. Temperatura constante, presión, volumen y trabajo variable. Isocórica, ¿qué pasa ahí? No funciona el trabajo. El No trabajo hay es el mismo. producción de trabajo ni cambio en el volumen, ¿cierto? Simplemente que es como si tuviéramos el sistema igualito a una olla de presión. O en este caso, o puede ser que no esté en trabajo, uno esté trabajando el pistón y únicamente lo que recircula es el vapor, por decirlo así. Sí, o sea, por ejemplo, metan agua en una olla de presión, tápenla y empiecen a aumentar temperatura. ¿Qué pasa? El volumen no va a cambiar porque el volumen permanece constante. No hay trabajo, no hay producción de trabajo. ¿Y qué le pasa a la presión? La presión aumenta con respecto al aumento de la temperatura. Entonces, ustedes van a ir a cada una de las transformaciones. Van a hacer clic sobre botón isóbara y van a tomarle screen, registran en la tabla. Hacen clic sobre adiabática y registran en la tabla. Hacen clic sobre isotérmica y así sucesivamente en la tablita de Profe, pero formatos. en ese caso hay que hacerlo con inicial y final o No, solo la aquí, o final. sea, no, exacto. Le hacemos clic y lo que quedó, ahí le reportamos esos datos. Acá. Igualmente se toman pantallazos de cada uno, ¿sí? Sí, exacto. Tomen pantallazos así para que les queden las evidencias. Luego dice, finalizando el procedimiento de los 4 numerales del paso 3, va a responder los siguientes cuestionamientos, incluyendo cálculos, imágenes y su análisis. Entonces, mediante un ejemplo que ustedes deben aplicar a la industria,
van a explicar qué es un proceso isocórico, isotérmico, isobárico y adiabático. Listo. Eso ustedes lo hacen Eso de la sería manera... ¿sí? ¿Eso sería solamente colocar el concepto o un ejemplo como No, el tal? ejemplo. Sí, el ejemplo debe permitir comprender el concepto. Entonces, luego van a calcular el trabajo en condiciones de presión constante cuando el volumen cambia de acuerdo a lo establecido en la tabla 3 y comparan la información con el simulador. Entonces, acá van a tener, yo lo hice acá de acuerdo con el simulador, ya acá está cambiado el valor, porque Están miren, diferentes, ¿cómo? que están diferentes los que tienes ahí con lo que nosotros tenemos de la guía. Sí, porque les estaba comentando que yo había hecho unas correcciones de la guía inicialmente y se mandó para hacer el cambio, pero al parecer no lo ajustaron. Entonces yo se los voy a compartir para que tengan estos datos que sí les van a dar correctamente y les comparto con la grabación del ZIP. Ese subirá nuevamente en el foro, ¿sí? Con la guía y la web. ¿Sí? En el Sí, foro. yo se los voy a compartir en el foro, pero más rápido se los voy a compartir como para que lo tengan más rápido en el correo y por medio del correo interno también. Y también se los voy a compartir en el foro de noticias del curso, que ahí tienen todas las grabaciones. Listo, chicos. Entonces, miren, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Esta que está aquí. Trabajo igual a presión por delta de volumen. Entonces, tengo acá, cerrar esto, tengo acá y me dice, calcula el trabajo en condiciones de presión constante. ¿Cuál es el simulador que me da presión constante? ¿Cuál es la transformación termodinámica? ¿Cuál de las cuatro? ¿Quién me dice? El isobárico, ¿no? Isobárico, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar ese paso? Con esta solamente. No lo vamos a hacer para las cuatro porque es imposible. La única que trabaja a presión constante es el proceso isobárico. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a tener una presión constante y vamos a ver es el cambio del volumen. ¿Y qué vamos a hacer? A hallar el trabajo de manera teórica y de manera simulada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para el estudiante 1, va a utilizar volumen 1 a volumen 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 0.97. Chicos, aquí, imagínense cómo lo tienen que hacer. No pueden parar el simulador, miren, no se puede parar. Entonces, ahí toca que le tomen fotos justo cuando pasa por ese valor. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? O sea, por ejemplo, 0.97. Agarro aquí, cuando pasa por 0.97, justo cuando pasa por 0.97 es el primer valor. El primer valor, entonces miren cuál es el trabajo que les da a ese valor. Como tomando el screen cuando empieza la simulación. ¿Listo? Entonces ahí toman screen del primer valor. Y el segundo es 0.52. Entonces deben estar muy atentos cuando pase por 0.52. Ahí otro screen. Y miran cuál es el trabajo. Entonces ese va a ser el trabajo producido a ese delta de volumen. Ese es el valor del simulador. ¿Cómo lo van a hacer ustedes teóricamente? Utilizando esta fórmula. Esta que está aquí. Su trabajo va a ser igual a la presión, que es constante,
la que tiene el simulador, por el delta del volumen, que van a ser estos dos valores que ustedes tienen acá, de acuerdo al número de estudiantes. Por ejemplo, el estudiante A, volumen 1 y volumen 2. ¿Listo? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, Profe, qué tutora, pena, ya profe, qué esa pena, qué parte me pena. quedó Sí. más clara porque sí estaba bastante confundida con Profe, qué los pena. ¿Se puede valores. volver un momentico a la guía? A donde están los valores del literal A, B, C, D. Sí. Ahí. Profe, en ese caso, ¿cuál sería el volumen inicial del primero? Del A sería 0.97. Es al revés, es Para al iniciar revés. y Ah, ok, listo, sí, Sí, es sí. al revés. Entonces, inicial Sí. sería 0.52 y final 0.97. No, el inicial es 0.97. Miren el simulador, miren el simulador. Miren cómo empieza el simulador. ¿Sí ven? no se está viendo, tutora, no se está viendo el simulador. ¿No lo están Ah, viendo? yo No, lo no lo tengo estamos acá y viendo. viene de Ok. mayor a menor. Exactamente, porque el volumen tiene que bajar, chicos, porque se acuerdan que estamos bajando el émbolo. Denme un segundo y lo coloco. ¿Ahí sí lo ven? Ahorita sí. Miren Sí, lo que señora. pasa. Cuando el émbolo baja, el volumen debe disminuir. ¿Cierto? Sí, tutora. Entonces, Ahora sí me quedó así, claro, profe. sí, así tal cual como está, volumen 1, volumen 2. Miren que dice de 0.97 por 10 a la menos 3 a 0.52 por 10 a la menos 3. Entonces, miren que todos los números de estudiantes empiezan por 0.97 porque yo me di cuenta que el simulador tiene como primer valor este. Entonces, el primer valor que ustedes obtengan aquí, para todos va a ser igual, pero va a ser diferente el valor del volumen final. Ahí es donde va a tener el cambio de cada estudiante. Listo. Chicos, eso sería todo. Disculpen de todos modos de pronto los inconvenientes presentados porque la idea era que tuvieran esta guía, pero de todos modos se las voy a mandar, se las voy a compartir y no está de más decirles que bueno, la tarea finaliza el 6 de diciembre. Yo haré lo posible por recibir hasta el 8, 9 a más tardar por medio del correo interno del curso, no electrónico, interno del curso. Me envían y yo les estaré calificando. Listo. Muchas gracias por su Listo, asistencia. profe, ¿Alguien más muchas tiene otra gracias. Sí, pregunta Profe, muchas gracias. para Profe, ¿a la... qué hora, Muchísimas Muchas gracias. a qué hora más o menos sube la guía y el link, profe? Dame un segundo y paramos la grabación para que no quede tan larga.